El Diccionario del Español del Uruguay, conocido también por sus siglas DEU, es un diccionario del idioma español en su variedad uruguaya. Fue editado en octubre de 2011 por la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Su presentación se embarcó en los festejos del Bicentenario de Uruguay. El Diccionario del Español del Uruguay constituye un corpus amplio del léxico del habla uruguaya, en uso entre la primera década del siglo XX y la actualidad, con el complemento de un grupo acotado de términos ya en desuso, propio de la literatura decimonónica del país. No es estrictamente un diccionario de uruguayismo, en cuanto encuentran cabida en él junto a términos exclusivos del país, lo de uso compartido en Argentina, Chile, Paraguay, diversas regiones lingüísticas de América y otras tierras del mundo hispánico. En la introducción mencionamos que el Diccionario del Español del Uruguay fue presentado en el 2011. ¿Por qué se sigue trabajando en él? Y bueno, un poco Juan Justino ya lo dijo, el léxico se va actualizando todo el tiempo, ¿no? O sea, desde que sale el diccionario a la calle ya se empezó a actualizar, y él habló de un plazo de 10 años más o menos. Bueno, estamos en el 2017, van 6 años, pero de aquí a que se vuelva a sacar la siguiente edición van a haber pasado más o menos esa cantidad de años. Y siempre el diccionario que tiene que estar en constante revisión. Y hay otra cosa además, y es que ningún diccionario es exhaustivo. Hay una pretensión de algunos diccionarios de ser selectivos. Y bueno, vamos a tomar esta parte, las palabras más usadas de pronto de una comunidad. Entonces son diccionarios de uso que se llaman, donde marcan toda la frecuencia de uso de una palabra. La usa todo el mundo, la usan solo los jóvenes, la usan solamente los veteranos, la usan solamente los viejos. Son formas de definir el alcance de un diccionario. La mayoría lo que hace es juntar palabras hasta que puede y bueno, tiene que editarlo. Es lo que nos pasó a nosotros, es lo que pasa generalmente a cualquier diccionario de gran envergadura. Llegas a un momento que bueno, que ya no da más la expectativa o los plazos o la financiación y editas el diccionario. Pero a sabiendas que aparte de la renovación y la corrección hay un volumen inmenso, inconmensurable de otras palabras que no llegaste a ellas, que no las conociste, que no te diste cuenta. Una de las tareas más difíciles para nosotros, que somos los investigadores del uso de la lengua, es darte cuenta qué palabras son propias de nosotros o de la región que se usan acá en Argentina o en Chile o en Paraguay y no son del español estándar. Hablamos de español estándar, son aquellas palabras como puerta o casa que todo el mundo usa y todo el mundo sabe exactamente lo que dicen en todo el mundo hispánico. Hay otras como rancho, hay otras como cantegril, hay otras como posilga, como aripuca, que se usan restringidamente una área, a veces en la zona rural, a veces en todo el país, a veces en una zona mucho más amplia que el Uruguay. Bueno, no hay forma de contar con un inventario que te diga, tenemos 2 millones de palabras que se usan en el Uruguay. Es simplemente una aproximación lo más variada. Es decir, el arte está en que sea variado, no sea solamente para el área de la literatura, no solamente para el área de la jerga popular, no solamente para el área de determinadas áreas como el deporte o las competencias deportivas o el juego. Es decir, esa es un poco la única combinación que te permite ser representativo, es decir, ser una muestra de lo que teóricamente funciona en su totalidad. ¿Para qué sirve tener un DEU? DEU. A ver. Y bueno, sirve para muchas cosas. Para un hablante extranjero, sin dudas. O sea, una persona que viene a vivir en Uruguay y se encuentra que no conoce nuestra variedad de español, el DEU es riquísimo, ¿no? Y no precisa que hable otra lengua. Aún extranjero hablando, de Chile, sí, de Perú, de exacto, Bolivia extranjero o de cualquier exacto, lugar puede del ser propio ámbito español, ¿no? Eso para empezar. Para los propios uruguayos también, que como decía Juan Justino, se recoge el léxico de todo el país. O sea, yo por ejemplo, hay mucho vocabulario de frontera con Brasil que no conozco, que conocen los de Ribera, de frontera, ¿no? De Río Branco, de donde sea. Y también hay todo otro léxico, toda otra isoblosa para la frontera con Argentina, que puede pasar que el de Rivera tampoco la conozca. Entonces, bueno, enriquece mucho la consulta para el propio uruguayo también, que está buscando saber el significado de determinada palabra. Pues se recogen mucho los cuadros de fútbol, cómo se les dicen a los cuadros de fútbol, bueno, yo qué sé,
lo más común es los hinchas de Peñarol son los carboneros, pero como esos hay un montón, y hay un montón de cuadros de fútbol en Uruguay, bueno, por ejemplo, ¿no? Y después también ahora ha pasado que con la corrección de estilo también se busca como una norma, los correctores de estilo pueden utilizarlo como un instrumento para la corrección. Pues normalmente cuando estamos corrigiendo, el corrector busca en el diccionario de la Real Academia, el DLE, pero cuando estamos corrigiendo un texto que quiere reflejar nuestra variedad o que está escrito con nuestra variedad, el DEU sería como la norma de nuestra variedad. Inclusive las traducciones son valiosísimos También, estos diccionarios, porque ellos generalmente buscan el equivalente en el español estándar que les hablábamos. Pero hay palabras que son de uso local exclusivamente, y ellos tienen que saber qué significan, quiénes la usan, cuál es el nivel de lengua que se utiliza. Y el otro uso fundamental es el de los periodistas y el de los estudiantes, porque hay una cantidad enorme de palabras, como decía ella, que no se les conoce el significado, porque no se usan en el momento que el lector está leyendo, o porque es de otra región la palabra, o porque es de otra generación. Hay palabras que usa tu abuelo, usa tu padre, que no tenés idea de qué son. Y entonces esa palabra la encontrás escrita después en un artículo, en un libro, en un texto, y tenés que buscar algún mecanismo para poderlas entender. Entonces vas a ir al DEU y ahí vas a encontrar, esta palabra se usaba por personas de determinada edad, ahí tienes marcas, te dicen una palabra actual, la usa todo el mundo, la usan los jóvenes, la usan la gente más vieja, etcétera, o es palabra antigua, y con eso te permite reconstruir una forma de comunicación que si no queda bloqueada, queda absolutamente ajena a tu capacidad de entendimiento, ¿no? Una vez terminado, ¿a qué población llega y qué alcance tiene? Y bueno, ya lo fuimos definiendo en el propio alcance, ¿no? Bueno, pero ahora se viene una innovación que es que se apunta a un diccionario digital, que esté en línea y que por lo tanto va a tener mucho más acceso que el diccionario en papel, que va a poder ser consultado desde cualquier parte del mundo. Incluso esta edición está agotada. A veces me pasa que quiero regalarla a extranjeros y bueno, no tengo la oportunidad cuando esté de forma digital, bueno, acceder directamente al link. La diferencia de que son diccionarios digitales no es solamente que lo podés leer en línea, hay toda una técnica detrás que hace la diferencia, digamos, del proceso de elaboración de los diccionarios, que exigen, bueno, una planificación, una plantilla que se llama, que te va previendo de qué manera vas organizando la información, dónde ponerla, con qué colores, con qué espacios, con qué textos se van a definir algunas cosas, y eso te permite, digamos, bueno, otro tipo de trabajos. Y la segunda cosa fundamental es que no es todo negrito chiquito, porque claro, en el papel tenemos que ahorrar espacio, esto es una máxima editorial, cada hoja sale un poco más, entonces te permite ampliar esto que acá parece la información está más condensada, ¿no? El recurso digital te permite otra extensión y otro también formato, ¿no? Que es más atractivo, ¿no? claro. Y pone los colores, que es esencial que en estas cosas, una cosa a color triplica, cuatriplica los costos fundamentales que el gran desafío de cualquier edición de diccionarios es hacerlo lo más accesible posible, pero siempre es un filtro importantísimo, porque un diccionario no baja de 700, 800, 900 mil pesos para arriba. Entonces, bueno, ¿quién de la población universal del Uruguay o de la región tiene ese acceso? Cuando entran a Internet, cuando hacen diccionarios de línea que son gratuitos, estás democratizando una cosa muy importante que es justamente una herramienta de la lengua, ¿no? ¿Qué vínculo tiene con la Real Academia Española? Bueno, También. no, pero es conveniente hacer una precisión. La Real Academia, con ese sistema que creó de academias correspondientes, se llaman, y viene de lo correspondiente porque eran, en aquel entonces se carteaban, es decir, era por correspondencia, ¿verdad? Tienen la particularidad de tener determinadas relaciones formales y otras independientes, digamos. Es decir, bueno,
Una academia es correspondiente del español en tanto debe acompañar los congresos de la lengua, debe apoyar las políticas generales lingüísticas con respecto a la difusión del idioma, la publicación de obras de literatura universales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tiene sus propios proyectos, sus propias definiciones en forma independiente. Es decir, que hay una red que las une, pero que ellos eligen sus autoridades, eligen quiénes son los académicos, es decir, que ahí no hay intervención desde la cabeza, digamos, que sería la Real Academia Española, sino que es una especie de gran federación de academias con ciertas pautas que vienen heredadas de la fundación. Ese es un poco el funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es tu tarea concreta? A ver. Mi tarea concreta, bueno, yo soy becaria, o sea, obtuve una beca de la Fundación Carolina, de la Real Academia Española, y bueno, trabajo en el Departamento de Lengua y Literatura con Juan Justino, que es mi maestro, lexicógrafo, le digo yo, porque es como el saber universal del léxico. Y lo que estamos haciendo es corrigiendo el DEL y digitalizando, o sea, corregimos lo que está, lo adaptamos, como explicaba Juan Justino, a una planta electrónica, y bueno, también lo digitamos, es lo que estamos haciendo ahora. Y después eventualmente también podemos hacer algún otro tipo de tareas que nos encomienda la academia. A veces hay que... Bárbaro. Ahora, por ejemplo, nos llegó una consulta interesantísima de ANCAP donde nos piden instrucciones acerca de la ortografía de determinados combustibles que la Real Academia, el DLE, los registra de una manera, pero ellos les genera duda porque nosotros lo pronunciamos de otra. Entonces, bueno, lo que estábamos haciendo con Yamila, también que es una becaria, estudiar un poco los documentos, cómo aparece escrito, y bueno, ir cotejando eso. Juan Justino después lo revisa y pasa a la Comisión de Lexicografía, que son los que en definitiva terminan de decidir este tipo de cosas. Pero bueno, básicamente eso, el proyecto principal en el que nosotros trabajamos es el DEU, Diccionario Español del Uruguay, pero también podemos tener o sea, llama a alguien por teléfono a hacer una consulta y la atendemos nosotras, si estamos, o sea, si hubieran venido ustedes y Juan Justino no estaba, las atendemos nosotras también. Hubo otros trabajos que se hicieron hace unos años, que fue la digitalización de un diccionario inédito que tiene la Academia, que se llama el Lenguaje del Río de la Plata, que es el diccionario más antiguo, junto con el de Daniel Granada, que se llama Vocabulario Repletense Razonado, que se empezó a editar, a trabajar en 1885 y que quedó finalizado en 1940 y poco, no se pudo editar, tiene 23 volúmenes, es una obra... Es una joya. Yo participé en ese proyecto y fue realmente maravilloso. Muy lindo. Entonces tuvimos que digitalizarlo para entrarlo en internet, hacer todos los procedimientos digitales, porque se hizo en escaneo, pero había que hacer índices de las palabras, había que relacionarlas con los buscadores, fue un trabajo técnico muy importante, y finalmente ese diccionario está en línea. A través de la página web de la Academia se puede consultar, y es un diccionario histórico, uno de los más importantes que tiene Uruguay, junto con el de Daniel Granada, que bueno, es patrimonio de la Academia porque tenemos los originales acá, están custodiados por la Academia, y es una obra realmente un incunable, que el estar digitalizado y estar en internet los salva de la conservación perpetua, ¿no? Que es una de las obsesiones que teníamos. Bueno, es una cosa que es perecible, que está sujeta a 50.000 variables. Pasa algo a la casa y perdemos todo. ¿Cuánto tiempo lleva la corrección? Es infinita. Cuando terminás de corregir, empezás de nuevo, y eso está sujeto otra vez a los plazos y a los recursos que tengas. No es que seas perfeccionista, es que siempre hay información que agregar, nuevas palabras que incorporar, o definiciones que de pronto esta comisión, imagínate que nosotros formáramos una comisión de trabajo y tuviéramos que definir celular. Hacemos una definición de lo que es un celular. En 5 años haces otra comisión con otros componentes, con otras personas, con otra formación, con otra procedencia, y seguramente esa definición no va a ser la misma. A veces sí, porque son cosas muy objetivas, pero otras veces son problemas conceptuales, son problemas que tienen que ver con la idiosincrasia de cada uno, con la forma de ver el mundo. Entonces, llegar a un acuerdo de eso es muy difícil.
Entonces, las correcciones van filtrando, por un lado, los errores, que siempre hay errores, y sacar los errores, agregar información que a veces no corresponde, agregar información que cambió. Por ejemplo, palabras que eran uso corriente, las hacemos todo el tiempo. Hace 20 años, cuando se empezó a hacer ese DEU, en la última etapa, que hoy día son obsolescentes. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 20 años más, ella que tiene 30 años no conoce la mitad de las cosas que yo conocía hace 20 años, y hoy esa franja de uso se fue corriendo con los años. Entonces, hay una nueva información que agregar, que no es ya de todo el mundo sabe, conoce y utiliza esa palabra, sino que ya es una palabra que está en determinado ámbito de la sociedad. Bueno, eso es permanente, eso todo el tiempo está rotando de acuerdo a las cronologías, pero no los tiempos. Entonces, no es de nunca acabar, por eso decía, no porque lleguemos al producto final perfecto, nunca va a ser perfecto, porque siempre está cambiando. Esa es un poco la razón de ser. Si alguno de los estudiantes del Liceo 47, o puede ser cualquier otro estilo de liceo, le interesa trabajar con la lengua, ¿qué le recomendarás estudiar? Y yo le voy a recomendar estudiar lingüística, o profesorado de español, o comunicación quizás también, por ahí puede haber una ruta interesante. No se me ocurre. No sé, podría ser la literatura también, ¿no? Ay, yo estoy peleado. Digo, estamos hablando de la lengua en Sí, términos la más literatura también, por absolutos, supuesto. y la literatura, una rama importante de la literatura se dedica a la exégesis de textos, a la interpretación de textos, a la filología de los textos, donde tiene que necesariamente tener un dominio absoluto de todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, también allí, y eso va a depender justamente de esas matices que hay de la vocación de cada uno, ¿no? Es decir, por dónde vos podés aplicar ese tipo de voluntad o de ganas de poderte introducir en esos mundos que son complementarios en definitiva. La gramática está relacionada con la lexicografía, la lingüística abarca todo, y la literatura, más allá de la producción, digamos, individual de las personas, bueno, hay disciplinas de la crítica literaria, disciplinas que interpretan históricamente los textos, es un campo amplísimo, donde también es parte de lo que vos quieras encontrar, ¿no? Más allá de que ella no la... No, claro, porque uno en facultad está dividida la carrera, ¿no? Lingüística por un lado y letras por otro. En casi ninguna parte del mundo existe eso, me atrevo a decir que ninguna. O sea, literatura y lingüística son una sola carrera, con especialidades, pero más al final. O sea, uno se especializa en lingüística o en literatura. Pero como acá está separado, yo soy separatista. A mí no, le gusta lo literario, me gusta lo lingüístico, y bueno, vamos así por la vida. Te agradecemos mucho por tu tiempo, su buena onda y sus respuestas. Bueno, quedamos por a las favor. órdenes. Es un placer de hablar con ustedes y bueno, gracias por Cuando haber venido. quieran venir a visitar a la academia, bueno. A visitarla y también a consultar. Y consultar. tiene una biblioteca especializada en lingüística y en lexicografía particularmente, que no es de préstamo al público porque no tenemos personal para hacerlo, pero que sí puede venir a consultar todos los diccionarios que tiene la academia. Claro. La academia tiene prácticamente, no te diría el 100%, pero el 98% de todo lo que se ha escrito sobre el español del Uruguay, relacionado con la lexicografía especialmente, ¿no? Con obras de gramática no, obras de investigación no, porque no hemos tenido acceso todavía. Pero esos materiales son públicos, son parte de la sociedad. Claro, ahora podemos ir al departamento, Sí, vamos a hay diccionarios de muchas lenguas, ¿no? Hasta de guaraní, del quechua, o sea, diccionarios de las lenguas originarias, digamos, hasta, bueno, diccionarios, bueno, acá trajo Juan Agustino de gallego, bueno, de portugués y de lo que sea. Porque todo eso tiene que ver con nuestro español. Claro. Es decir, las palabras guaraníes, cuando empezamos a ver qué palabras tenemos que definir que vienen del guaraní, tenemos que saber la etimología, tenemos que saber qué significaban en su lengua original, poner esa información en el paréntesis etimológico, entonces demanda una cantidad de información que si no la tenés no podés dar cuenta de la información que tenés que proponer, Claro, ¿no? información